antes de hacer una introducción de la charla anterior, porque el tema fue así, en realidad a mí también fue una sorpresa que lo hayamos extendido a 2 horas y media, que no hayamos podido terminar de leer y explicar la entrevista que Freud le hace a Giovanni Papini en su momento, y bueno, lo que nos faltaba de espejos y el análisis del poema de Borges, que es Al espejo. Entonces, a mí también me sorprendió la posibilidad de dar una segunda charla. Me parece que no es común, pero bueno, está bueno. Esa hojita que yo les entregué sobre la segunda parte en realidad es un resumen que me pareció importante hacerla. Es bastante incompleta, por supuesto, porque quería ya pretender hablar, digamos, de la literatura moderna es inabarcable. Pero más o menos para que tengamos para ubicarlo en el contexto histórico, fundamentalmente de lo que venimos hablando en relación al tema de la escritura como creación artística y por supuesto la literatura como producto de ese proceso, y la relación que Freud le va a dar, digamos, justamente, yo digo que uno de los fundamentos con la cual Freud trabaja para construir la teoría del inconsciente es la literatura. ¿Sí? O sea, a esta conclusión yo llego después de muchos años de lectura, y les voy a contar un poquito de dónde vengo, porque justamente caigo en un lugar, tengo 56 años, por eso hago esa asociación. Yo me empiezo a formar, yo empiezo a hacer la carrera de psicólogo, ¿no? Ya en el CBC me encuentro con Freud. Lo leo, me interesa, averiguo dónde se puede estudiar, y para estudiar psicoanálisis, específicamente psicoanálisis, hay que hacerlo en escuelas privadas. Son psicoanalistas que pueden ser médicos o psicólogos que se dedican especialmente a estudiar la obra, en su momento por supuesto, de Freud. En Argentina se crea la APA, Asociación Psicoanalítica Argentina. Uno de los fundadores fue John Rivière, que después él va a crear la psicología social. Entonces, a mí me empieza a apasionar Freud, y sigo con la carrera de psicólogo hasta 4º año. Hago también talleres para trabajar, en ese momento me interesaba mucho el tema de la psicosis. Trabajé durante muchos años en el Hospital Álvarez como acompañante terapéutico con pacientes esquizofrénicos. Y en esa formación que yo venía haciendo paralelamente, porque uno de los requisitos fundamentales para el ejercicio y la formación del psicoanálisis es aprender a escribir bien. Pero no en el sentido gramatical exclusivamente, sino en el sentido de la expresión. Porque el psicoanálisis, como va a decir Freud, es un hecho exquisitamente social, y sin la escritura, ¿sí?, no puede transmitirse esa experiencia de lo que es la formación y la lectura teórica. Entonces, me busqué un taller de escritura con el objetivo de que yo necesitaba aprender a escribir. La literatura a mí no me interesaba, de hecho he leído muy poca literatura en mi vida, pero en esos 10 años en los cuales yo me dedico a aprender a escribir para mi formación como psicoanalista, esta profesora, que es Gabriela Stoppelman, tiene la particularidad de que, aparte de incorporar las técnicas de la escritura, se trabaja con análisis de textos, ¿sí?, tanto literarios como filosóficos. Entonces, en mi formación, en la serie de escritura, fui adquiriendo la herramienta de aprender a leer, ¿no?, lo que ella le llama la lectura poética de los análisis de las obras literarias y de ciertos filósofos. Y esto realmente a mí me interesó muchísimo. ¿Lo descubrió? Sí, porque a mí en realidad siempre me interesó mucho más
la formación y la posibilidad de, digamos, del pensamiento. Fue transcurriendo el tiempo, llego a la conclusión de que no quiero ser psicólogo porque no me interesa ejercer la parte clínica, ¿sí? O sea, para ejercer el psicoanálisis en la parte clínica que hablamos con la señora, tenés que ser médico o tenés que ser psicólogo. Entonces, como yo llegué a la conclusión que no me quería dedicar a eso, dejé la carrera de psicólogo y me dediqué por mi cuenta durante muchos años, siguiendo, yo me formé en el grupo de psicoanálisis, grupo cero, del doctor Miguel Menaza, y me dediqué a estudiar realmente la obra de Freud. ¿Sí? Encontré una beta muy interesante en la relación entre la filosofía y el psicoanálisis, ¿no? Y me dediqué a eso de lleno, digamos. Después me retiré, como digo yo, del ámbito académico, por decirlo de alguna manera, y estuve durante más o menos casi 15 años siguiendo leyendo a Freud, leyendo a Lacan, leyendo filosofía, todo lo que tenga que ver con las ciencias humanísticas, ciencias sociales, y con literatura, digamos, yo venía ejerciendo la escritura porque yo llego a la conclusión que para mi experiencia, la escritura se vuelve una herramienta de trabajo, una herramienta con la cual yo puedo pensar, puedo desarrollar mi pensamiento, ¿sí? Por supuesto que esto lleva también el trabajo de la lectura. Y bueno, nada, recién este año, como se da la posibilidad que me empiezo a conectar, yo siempre viví en Capital, entonces mi actividad intelectual siempre la desarrollo allá. Pero en estos últimos 10 años, como vuelvo a repetir, estaba en mi casa tranquilo, leyendo, investigando, articulando distintos saberes disciplinarios, di clases en forma particular, pero tranquilo, digamos, sin saber muy bien qué hacer con todo este bagaje de conocimiento. Y me pongo en contacto en febrero de este año con autores de Merlo, presento una lectura de un breve ensayo sobre la función de la poesía, y a partir de ahí, bueno, se fue dando con Mariano Dorola, después conozco a Héctor Vigna me invita a dar unas palabras en Integrarte, y bueno, y ahí empecé a transitar, digamos, y llegamos a este punto, ¿sí? O sea, ¿cómo me empieza a interesar la literatura? Porque empiezo a dar cuenta que en mi formación como psicoanalista y en el taller de filosofía que hacía con Gabriel Stoppeland, había una articulación permanente con la literatura, ¿sí? Entonces ahí me empieza a interesar la literatura en función del trabajo que estoy haciendo actualmente, que es la de corrección de textos y análisis de textos, ¿sí? Entonces empiezo a encontrar en la literatura actual ese interés, ese conocimiento que yo me fui formando, que, como le dije la primera vez, la literatura lleva un saber, el escritor cuando escribe produce un saber, ¿sí? Que es del orden de lo inconsciente, que es del orden de lo poético, sin saber que lo tiene. ¿Por qué? Porque es del orden de lo humano, ¿sí? O del orden de lo espiritual, ¿sí? Y esto me empieza a interesar a mí, en función de mi formación psicoanalítica, de poder empezar a descubrir en la escritura literaria, de hecho yo también escribo, pero digamos que no es mi fuerte, pero sí la posibilidad de empezar a leer. Voy a poner el ejemplo de Ana en su novela, ¿no? Un argumento muy interesante, muy bien trabajado, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que dice en ese argumento que uno lo puede leer en el sentido de lo que es la poética del texto? ¿Sí? Entonces ahí me empiezo a interesar, como en otros casos he leído otros autores actuales, entonces empiezo a comprender que la posibilidad para mí, en función de esta formación que tengo, leer literatura actual es poder comprender, digamos, qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, qué es lo que nos está pasando como individuos, como sociedad, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces retomo un poco la lectura de Freud, de Lacan, de filosofía, literatura toda, o sea, leo mitología, literatura griega, literatura del medioevo,
literatura moderna, y voy sacando estas conclusiones. ¿Sí? O sea, esta es la idea. Fundamentalmente decir, bueno, la escritura, cuando nos sentamos a escribir un texto del que sea, ¿sí?, tiene la intención de expresar algo que tiene que ver con la condición humana de cada uno. ¿Sí? Y mi intención es leer qué es lo que está queriendo decir ese autor. O sea, nadie escribe porque, digamos, la escritura cuando se inventa, digamos, como todos los grandes inventos de la humanidad, como la tecnología, no tiene la función simplemente para entretenernos y a ver qué tan bien la pasamos. O sea, la tecnología, las herramientas que la cultura, que el ser humano va construyendo en el devenir del tiempo, está en función de construir una realidad que se diferencie, digamos, de lo biológico y de lo natural. ¿Sí? Entonces, la escritura y la lectura van a ser dos herramientas fundamentales a partir del momento creado, donde el ser humano comienza a separarse de su condición animal para constituirse en un sujeto cultural. ¿Sí? Y este camino, que en realidad no es que fue de una vez para siempre, sino que se repite todo el tiempo, cada vez que nace un chico tiene que pasar por ese proceso. Hay infinidad de teorías que vienen a explicar este proceso. A mi criterio, el psicoanálisis y la literatura lo explican de esta manera, en el sentido de la adquisición del lenguaje, la adquisición de la palabra, la importancia que tiene las primeras palabras, las primeras letras que van constituyendo lo espiritual del individuo y que necesariamente tienen que darse en el contexto de una cultura. ¿Sí? Sin eso, el individuo como humano no existe. ¿Sí? Los sueños va a ser un tema recurrente en toda la historia de la humanidad, donde van a tener distintas interpretaciones. ¿Sí? Cada una con su verdad, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista mitológico, folclórico, ¿no? Está la tabla de la quiniela, que también tiene su interpretación. Y bueno, Freud toma el tema de los sueños porque dice soñar, soñamos todos, y se dedica primeramente a hacer un trabajo, un rastreo de investigación sobre el fenómeno del sueño, y él llega a esta conclusión, que la producción del sueño es análogo a la producción de la poesía. ¿Sí? Por eso yo hago hincapié en el tema de que uno de los fundamentos del psicoanálisis es la literatura, es la poesía. ¿Sí? Entonces, la idea es esta justamente. Ahora nos vamos a abocar a lo que es la literatura de la Edad Moderna, o sea, a partir del Renacimiento hasta fines del siglo XIX, ¿no? Donde se va a desarrollar fundamentalmente todo el periodo y el auge del desarrollo de la cultura capitalista. ¿Sí? No deja pensar. No, justamente, la diferencia, ahí está el punto. El capitalismo necesita que las fuerzas de trabajo, ¿sí?, del campesinado analfabeto, ¿sí?, para dejar detrás el proceso de esclavitud, necesita que el obrero, para cumplir distintas funciones, aprenda a leer y escribir. ¿Sí? Entonces se crean, aparte de las universidades, se crean los colegios públicos. Con el surgimiento del Estado Nacional aparecen los derechos del ciudadano, del individuo. ¿Sí? Entonces el capitalismo necesita una clase obrera que sepa leer y escribir para poder cumplir distintas funciones. ¿Sí? Entonces, en un punto, digamos, el desarrollo de la alfabetización es parte de ese proceso. Que después hayan tenido o hayan ido tomando distintas vertientes de políticas por intereses, esa es otra cuestión, digamos, que no lo vamos a tocar acá, por supuesto, sino el hecho de que es un hecho social.
si el capitalismo necesita que la clase obrera, en todos los estratos, aprenda a leer y escribir, porque el desarrollo tecnológico, como hago hincapié acá, de la primera revolución y la segunda revolución industrial, ¿sí?, es fundamental, ¿sí? Aparte, digamos, el desarrollo de las universidades, de la investigación científica, en distintas vertientes, por un lado la parte de ciencias naturales, las ciencias sociales, después van a aparecer los conflictos, pero esa es otra cuestión. La filosofía misma también, ¿sí? Entonces, todo ese conocimiento que se va a producir a nivel científico en las universidades también necesita bajar a la realidad, ¿sí?, para que se formen los técnicos, los artesanos en las distintas funciones. Y para esto es necesario aprender a leer y escribir, ¿sí? Si no, el capitalismo no puede desarrollarse. Después viene la cuestión de las desigualdades económicas, que bueno, esa es otra cuestión. Entonces, hay un quiebre profundo en relación a la Edad Media, donde justamente la vida de los seres humanos estaba regida por el Dios supremo, ¿sí? Entonces, la razón se subordina en la Edad Media, ¿sí?, a la teología, a la concepción divina de Dios, ¿sí? Entonces, todo lo que tenía que ver con la vida terrenal había que tratar de despojarse de eso, porque lo importante era elevarnos espiritualmente desde el punto de vista religioso, porque se supone que cuando nos moríamos, si nos portábamos bien, íbamos a estar a diestra del Señor, y si no,